Amigo y editorialista de algunos medios de comunicación, un jurista también, e invitado porque es un hombre de casa, al doctor Rafael Ollarte. Pues aquí en I99 y en el Diálogo de la Tarde lo saludamos, mi querido doctor, es Eduardo Mendoza Paladines. Y voy con una pregunta que puede tener algunos matices y tamices. Mire que le hablo de matices y de tamices. El famoso voto electrónico que falló y ahora rehacen una elección contrariando toda ley. Esto hace además que no se pueda conformar la asamblea porque pueden cambiar los asambleístas, que se postergue la reunión para rendir, para poder hacer, para posesionarse y a su vez elegir las autoridades, y pues alarga más todavía que el gobierno entregue el poder, mi querido doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, don Eduardo. Placer estar con usted, con todos los amigos De de igual manera. I99. Bueno, aclarando las cosas, voto electrónico en Ecuador no hay y lo que ocurrió hace 2 domingos no era voto electrónico, era un intento de voto telemático. Nosotros los ecuatorianos votamos manualmente en papeleta, marcando con un esperito nuestra preferencia. Esas papeletas, al culminar la jornada electoral, se someten a un conteo manual por parte de los miembros de la Junta Receptora del Voto. Rogamos que ojalá cuenten bien, porque además se lo hace a puerta cerrada en Ecuador, no se lo hace públicamente como ocurre en naciones civilizadas. Cuentan entonces a puerta cerrada a los miembros de la Junta y luego llenan a mano también unas actas, actas que ojalá estén bien llenadas, bien sumadas, a veces no coinciden los resultados de las actas. Y eso se envía a las juntas intermedias para que ahí ya comience algo de digitalización a través del escaneo de esas actas que ojalá estén bien llenadas y con esto ya se empiezan a alimentar los resultados oficiales. Entonces, voto electrónico nosotros no tenemos, porque los ecuatorianos somos gente muy curiosa, tenemos desconfianza en el voto electrónico, pero resulta que sí confiamos en que te cuenten bien, que el acta esté bien llenada y que cuando lleguen las actas para los escaneos, ahí sí entendemos que la cosa va a estar bien, cosas raras. Voto electrónico es un voto que se realiza, al igual que el voto manual, en junta receptora del voto, con la comprobación de la identidad de modo personal por parte de los miembros de la junta. Eso no tenemos nosotros en Ecuador. La ley lo que estableció es que se debía implementar voto electrónico y voto telemático y determinó en transitoria que para las siguientes elecciones, que se entendía que eran las del 2025, no estas apresuradas e improvisadas elecciones en virtud de un decreto de disolución parlamentaria mal pensado por parte del jefe del Estado. Entonces al Consejo Electoral le cogió en pindingas porque tuvo que, a la apurada, generar este famoso voto telemático conforme ordenaba la novena transitoria de la ley electoral en las votaciones en el exterior, sino es que fue una ocurrencia de los miembros del Consejo Electoral, sino que fue una orden por parte del legislador, que si bien le da la orden de que tengamos un voto telemático, no le da las reglas del voto telemático, porque si usted observa, las reglas que nosotros tenemos, conformación de juntas receptoras del voto, instalación de juntas receptoras del voto, cómo se recoge el voto manual, cómo se cuenta, todo está hecho para voto manual. Tal vez le serviría en algo para el voto electrónico, pero todo está hecho para el voto manual. Claro. Es decir, algo para el voto electrónico, porque se podría aplicar, pero para voto telemático nada. Pues. ¿Por qué? Porque usted no tiene ahí instalación de juntas receptoras del voto. Usted ahí no tiene conteo de los votos de modo. Usted no tiene llenado de actas, no tiene nada de eso. Al extremo que el Consejo Electoral, para declarar la nulidad, la hace aplicando una norma que no corresponde. Declara la nulidad de las elecciones en el exterior por la falsedad en las actas o alteración en los resultados. Esto no fue así. En la práctica lo que ocurrió es que el sistema de votación telemático se ha caído. De hecho, vea, como somos los ecuatorianos, echémonos la culpa nomás. Nosotros somos eh, dados a que tengamos estos saltos, no sé, del voto manual al telemático. No nos podíamos pasar por el intermedio que es el voto electrónico. No, 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 de una vez al telemático. Y yo le pregunto a la gente, ¿cuántas veces se le ha caído a usted su banca web?
¿Cierto que pasa? No es que pasa todos los días, pero a veces pasa. Claro. Generalmente pasa en el momento más inoportuno. Y uno dice, ¿usted cree que si las bancas web de los bancos, que además tienen años en esto de la banca web, años completos, con todos los sistemas de seguridad, con todos los avances tecnológicos, les pasa eso? No le iba a pasar al Consejo Electoral, que tuvo que coger ahí una empresa medio farfulla para que le haga un voto telemático a la apurada. O sea, no te iba a pasar a vos con tu voto telemático lo que les pasa a muchos con sus páginas y portales web, eh, con sus portales de internet, que llegan unos hackers y prácticamente te vacunan, es decir, te hackean y hasta que no les pagas no te sueltan la información. O sea, ¿tú crees que no iban a aprovechar los hackers en hacer eso? Bueno, eso es lo que finalmente ha pasado por un apresuramiento del legislador, un improvisado, y también por esta falta de previsión también que tuvo el Consejo Electoral a la hora de tomar esta clase de decisiones. Veamos qué dice ahora el Tribunal Electoral, que será la segunda parte, ¿no? Sí, correcto, doctor. Y en cuanto a la conformación de la Asamblea, porque se va a volver a votar, se dice que se va a volver a votar en la segunda vuelta, esto es el 15 de octubre. Mientras tanto, no hay una definición absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional. Es decir, se posterga la posesión de la misma, ¿no? Bueno, no sé a quién le conviene esto, porque, Claro, claro, claro. uno entendía que el día 20 de octubre elegíamos una asamblea, que se tenían que proclamar unos resultados oficiales, y uno estimaba que a mediados de septiembre, a lo sumo a fines de septiembre, ya tenía que posesionarse la nueva Asamblea Nacional. Ahora no va a ser así. Eh, Vamos a tener un notorio retraso en esta materia, porque, claro, una cosa es que tú proclames resultados oficiales para pasar a la segunda vuelta. Has proclamado unos resultados respecto de la presidencial, pero no de la parlamentaria, y es ante el Parlamento ante el cual se tiene que posicionar el jefe del Estado. Y claro, como usted va a completar las elecciones parlamentarias en la segunda vuelta electoral, ¿ya? Yo a esto debo decir lo que no le veo irregularidad, pues porque usted cuando declara la nulidad de unas elecciones, y eso ha pasado con las elecciones manuales que nosotros tenemos, que se han declarado nulidades en, en algunas circunscripciones electorales, bueno, estas se repiten. Claro, lo que dice, eso sí, lo que señala la ley es que estas elecciones deben repetirse dentro de los siguientes 10 días. Y aquí lo que está haciendo el Consejo Electoral, tal vez para hacerle la vida un poco más cómoda al señor Lazo, y que no tenga que gobernar con asamblea. Si gobernando sin asamblea le va mal. Imagínate con asamblea. Pues bueno, entonces terminará su periodo prácticamente sin asamblea el presidente en funciones. Sí se han saltado algunas reglas, por supuesto, es notorio, estas elecciones tenían que repetirse antes, pero claro, también tú dices, vas a transformar estas elecciones en el exterior de elecciones telemáticas, como te ordena la transitoria novena, en unas elecciones tradicionales, es decir, conformar juntas receptoras del voto, imprimir papeletas, etcétera, etcétera. La cosa es sobre qué estás declarando la nulidad de esas elecciones. Yo me pregunto qué estaríamos diciendo si esto hubiese ocurrido con los resultados de primera vuelta electoral de 2021, con esos 30.000 votos de diferencia entre Lazo y Yacu Pérez. Naturalmente una elección en el exterior hubiese resultado absolutamente definitoria, y los ecuatorianos, algunos diríamos que no se deben repetir, porque los ecuatorianos en el exterior estarían votando con los ojos abiertos, es decir, conociendo resultados, y los ecuatorianos en el país pues hemos votado con los ojos cerrados. Es decir, usted, más allá de lo que dicen las encuestas de los unos, de los otros, de los de más allá, pues usted no sabe cómo están los resultados, pero lo que hoy día usted tiene son resultados oficiales no proclamados definitivamente, pero los conoce, y eso sí puede transformar. Y bueno, yo lo que he visto hasta aquí es que dentro de la opinión no se basa en la norma, sino que la opinión que yo he escuchado se basa en el resultado. Entonces, los unos te dicen, no se debería repetir la elección. ¿Por qué? Porque no quieres beneficiar, porque tú ya te has beneficiado. Básicamente ese grupo creo que se llama Construye, Ruptura era tradicionalmente, el grupo correísta Ruptura, ese que les dio todos los votos para que se tomen el poder absoluto los señores correístas, ¿no? Bueno, así hay gente que se arrepiente por conveniencia. Yo no sé si esa gente que opina así, diciendo que bueno, que no queremos que se repitan las elecciones en el exterior, hubiesen dicho exactamente lo mismo
si es que los ganadores de esas elecciones en el exterior hubiesen sido los correístas. Pero también tengo argumentos en contra de los señores correístas, que son los que quieren la repetición a ultranza de esas elecciones en el exterior y si hubiese sido al revés, tú hubieses dicho que se repita la votación en su totalidad cuando hay gente que sí emitió su voto. Porque una cosa es la gente que no pudo emitir el voto, queriendo hacerlo, y otra gente que no hizo ni el intento, porque además no todos se registraron para el voto telemático, y los que sí votaron ya votaron. Es decir, uno dice, ¿cuál sería el problema en que se complete esa votación telemática y te hagas esta repetición incluso con un sistema distinto? Entonces, para lado y lado, las respuestas siempre serán insatisfactorias, y la insatisfacción se debe lisa y llanamente a que usted no tiene normas, ni siquiera podemos aplicar normas análogas. Usted no puede aplicar norma análoga para anular una elección, por si acaso. Las normas de nulidad son estrictas, y el Consejo Electoral, en eso sí les doy la razón a los unos, el Consejo Electoral está aplicando norma análoga para anular elecciones. Gracias, doctor Ollarte, mi querido Eduardo, si me permites. Un gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Cómo ha pasado? Un placer, muy bien, gracias. Oiga, yo tengo un par de inquietudes y la primera gira en torno a esta conformación de veeduría ciudadana que ha dividido las voluntades y las buenas relaciones entre los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y está de por medio aquello que señala la prensa, en donde hay una sentencia de un juez en Montecristi que ha ordenado la realización de la veeduría ciudadana, pero también está el dictamen previo de la Corte que blindó las decisiones tomadas por el anterior Consejo de Participación Transitorio. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ahora esta Comisión de Veeduría Ciudadana que se convierte en la manzana de la discordia al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Varias cosas. Y se lo voy a decir directamente. Yo fui miembro de esa comisión calificadora de la Corte de 2019, del cual nació la Corte actual. Y yo siempre manifesté mi desagrado con dictámenes de blindaje y cosas por el estilo. A mí no me gustan esas cosas. Porque cuando usted emite un dictamen, como es el dictamen 219IC de la Corte Constitucional, parece que algo está escondiendo. Parece que algo se ha hecho mal y usted no quiere que vean. A mí eso no me gusta. Yo no creo que hemos hecho mal, pero porque precisamente estoy convencido que no hemos hecho mal, creo que no se debería impedir siempre esta clase de revisiones. Vaya usted y revise, primero. Segundo, usted podrá ver que finalmente, no solamente en el caso para la Corte Constitucional, independientemente si nos gusta o nos desagrada la integración final de la Corte, sino en general para todos los concursos, contralor, o procesos de designación como los de superintendente, procurador, o concursos para Consejo Electoral, para Tribunal Electoral. Vea cómo se designan los jueces de la Corte Nacional. Estamos a puertas de un concurso por parte de un Consejo de la Judicatura también diseñado a través de un procedimiento de designación. El problema es esto, el problema es la Constitución, que establece un sistema que quería ser, no sé qué palabra adecuada utilizar, puro y transparente para la designación de autoridades. La famosa meritocracia. Meritocracia que no es tal, pues. Porque los méritos de la gente que es pública deben ser méritos notorios. Es decir, que todos los, independientemente si la persona nos gusta o nos desagrada. Finalmente, esto ha originado a través de los concursos un sistema de designación harto burocrático, caro y mal hecho, y que al final termina siendo igual de discutible que cualquier otro sistema de designación, o yo te diría más discutible aún. Porque en este problema no solamente pasa con la tal veeduría que se ha intentado respecto de la evaluación de los miembros de la Corte Cervecera y la posterior designación de una nueva Corte Constitucional allá en el año 2018, fines de 2018, principios del 19. Sino que vemos otros concursos de ahora que se han tenido que interrumpir, Contralor. Vea, con este sistema de concursos, ¿cómo se han designado los contralores? ¿Qué está pasando con el concurso de Consejo Electoral? Es decir, está mal el sistema. Y no hemos hecho el esfuerzo de corregir esto. Es decir, tuvimos muchos años, ya ha pasado su buena cantidad de años, de la consulta popular del 2018, ya bueno, son más de 5 años desde que se hizo esa consulta para reinstitucionalizar, y la reinstitucionalización nos ha salido en un despelote brutal.
¿Y por qué nos ha salido en esto? Porque la Constitución 2008 no está hecha para aplicarse en un sistema democrático. La Constitución 2008 está hecha para aparentar una designación transparente en un sistema autoritario. Si usted, a ver, pero es que tampoco, pues, por más partidario que usted sea, el señor Correa, no me va a negar que el que hacía las designaciones era él. Él me decía que él era el contralor, el fiscal por los 8 costados, que él decía, el contralor de los 110%, la corte cervecera, es decir, todo salía de la presidencia de la República, incluso la designación en aquel entonces de la Corte Nacional de Justicia, con una funcionaria que en un Excel ponía en rojo resaltado los que eran no afectos al régimen correísta, en verde los que sí lo eran y en nada los que no eran ni agua ni pescado. Así se hacían esas designaciones. Y luego venían las calificaciones, las recalificaciones. Por eso yo le digo, se habla mucho o se pretende por el correísmo hablar mucho del concurso de la Corte del 2019. Yo no tengo ningún problema en que se revise, pues yo estuve ahí. Pues me gustaría también que esos señores revisaran cómo hacían ellos los concursos, porque están ahí también las grabaciones de cómo eran las pruebitas, pues, de cómo eran las preguntitas que hacía, que incluso los bancos de preguntas para que te aprendas de memoria y vayas y repitas, y cómo cambiaban, pues, de lugar a los candidatos. Todavía me recuerdo cuando se conformó la Corte en el 2000, la primera Corte Constitucional que llamaba en el 2012, cómo le perjudicaron directamente a Universi Zambrano, fue brutal. Y me acuerdo de Universi Zambrano porque fue un caso especialmente brutal. Y me acuerdo de otros casos de los cuales los puntos se movían de arriba para abajo. Me acuerdo de una candidata de Olivia Rivas, cómo le movieron para que entre este señor Viterio Olvera, y así se iban moviendo. Sí, revisa también eso. Entonces yo por eso digo, a mí no me gustó cuando sacó la Corte actual la sentencia del blindaje, pero dije, bueno, porque me está poniendo en el mismo sitial de los que nombraron a la Corte Cervecera. Yo no tengo ningún problema en ir a responder. Y ya, pero bueno, hay el blindaje de la Corte, hay ese dictamen, y un señor ahí, que también esto tiene culpa la Corte actual, tiene la culpa la Corte actual, porque va y presenta en Montecristi un señor que vive en no sé dónde, para impugnar una cuestión que ya estaba resuelta, y hay una garantía a la carta respecto de lo cual este señor Allen Berbera dices que me tengo que someter a lo que me dice el juez constitucional. Abogado eres, bonito, me va a decir que cuando pierdes una protección en primera instancia ahí la dejas, no apelas. Déjate de cosas, anda a verle la carota a otro, a mí no, pues. Usted no va a venir a decir, ay, es que a mí me está ordenando. Tiene una cara de que vos mismo fuiste el que lo mandaste a alguien, a un comedido, a presentar allá, a la vuelta, donde un juez incompetente, esa acción para luego decir, ay, es que me lo está ordenando un juez. Y pones cara de compungido, de cordero degollado, y no eres capaz de presentar el recurso de apelación. No me vengas con esa mentira de un tamaño capital. Además, cuando quieres hacer las cosas maldadosamente, hazlas bien, pero no te da, ¿cierto? No te da. Ahora le anda diciendo a la Corte para sacarte los pillos de encima de la tontería que acabas de hacer. Ay, es que seleccione, como que si uno pudiera pedir a la Corte que seleccione los fallos. Bueno, así de incompetente eres, así. Doctor Ollarte, precisamente hacia un poco de lo que ya ha anticipado, iba orientada a mi siguiente pregunta. Esto en función de que el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está pidiendo a la Corte Constitucional que ayude a dirimir e intervenga en este caso. ¿Y por qué me preocupa? Porque he escuchado, a propósito de los análisis que se hacen a diario aquí en este espacio informativo, y también he escuchado a actores políticos en declaraciones que dan a la prensa y a otros medios de comunicación, no solo a este, de la necesidad de ir hacia un cambio de la Corte Constitucional. Entonces, me pregunto, ¿querrán una Corte Constitucional a su corte y medida, de acuerdo a sus intereses particulares o personales? ¿Va el cambio o el mejoramiento de la institucionalidad del Estado tan venida a menos por cambiar la Corte Constitucional y por descabezar el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y otros organismos de control?
Intereses de políticos que nunca dejarán de existir, pero al final el que está al medio es el ciudadano. ¿Sí? ¿Qué gana el ciudadano común y silvestre? Con que le cambies o no le cambies la Corte Constitucional cuando los casos de la Corte Constitucional se devoran 3, 4, 5 años. O sea, sea esta, sea otra, sea la cervecera o no lo sea, la cosa sigue igual. Si los temas de arbitrariedad judicial no cambian, pues ponle corte cervecero o ponle corte de lujo, pues la cosa sigue por ahí. Esas son cosas que interesan a los políticos, porque los políticos quieren dominar los tribunales. Hay unos que los dominan a través del nombramiento, hay otros que los dominan de otra manera, incluso a los que están, los dominan, así, llegan y, bueno, ¿para qué me voy a hacer yo problema? Yo tengo el poder y ahí ya tengo mis herramientas para que tú te sometas, pero en esto también hay responsabilidad de la Corte, si hay que decirlo. ¿Quién es la que ha permitido durante tanto tiempo que las acciones de defensa de derechos sean presentadas por cualquier persona ante cualquier juez? Incluso con un último fallo, más o menos reciente, de hace mes y medio, en la cual exacerba esa posibilidad, diciendo que no solo se puede entrar en el domicilio, sino en el lugar donde las personas tienen relación familiar, laboral o de otro carácter. Bueno, me dejaste peor que antes. O sea, me quería sacar de encima el tema de la elección de juez, encima manteniendo el tema de que cualquier Gil Perejil puede ir y presentar acciones de protección a nombre de cualquier otro. Y eso hace, vea, qué casos, pero esto lo hizo también el señor Ulloa, pues se acuerda, voy a ponerle a alguien, ¿no? Señor Ulloa, que fue a presentar él una acción por acá y 16 más, 16, una en la Concordia, donde fueran ahí en cada cantón habían presentado una, a ver si una te salía y una le salió, pero si presentas 20, una te ha de salir. ¿Ya? Antes que yo estuvo ahí también el señor Mi Murillo, compañero, sí. el Consejo de la Judicatura. El señor Murillo, ¿a dónde se puede presentar él su pedido de medida cautelar para no salir del cargo de presidente encargado del Consejo de la Judicatura? ¿A dónde? A Babahoyo. ¿Ya qué hora? A las 11:30 de la noche. Doctor. ¿Ya qué hora se la concedieron? ¿Un cuarto para las 12? No, pues, déjate Doctor cosas. Ollarte, usted está dando cuenta de todo lo que significa la actual situación de la justicia en el país. Y uno que tiene estudios de derecho, uno da cuenta y dice, bueno, menos mal no me dediqué al derecho, porque sin duda esto sería de locos, porque, y recuerdo un chiste de una película de Tom Hanks, en una película de Filadelfia, donde había 4 abogados y le decía, ¿cuál cree que es la frase? Y dice, qué buen comienzo. Y en definitiva esto es como una especie de crucigrama judicial, ¿ok? Porque parece ser que se cruzan las funciones, se atacan entre las entidades, uno intenta no desprestigiar a las instituciones, porque las instituciones están allí, son los que las integran, los que no dan la altura a veces o el llamado a servir dentro de esas instituciones. Pero en este escenario, donde hay un fuego cruzado en todas las instituciones de manera simultánea, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se arroga una especie de revisionismo histórico, quiere fiscalizar hasta más no poder, ya hay crisis dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura, hay crisis entre los mismos integrantes. ¿A dónde va institucionalmente y jurídicamente el país, doctor? Sí, eso le digo, pero es un tema que parte de la Constitución. Y por eso usted ve que antiguamente, en los tiempos de Correa, no veíamos esto. ¿Acaso usted veía alguna discrepancia mayor entre órganos del poder público? En lo absoluto, si todos provenían de un tronco común que era Rafael Correa. Entonces, el Contralor no se iba a poner pico a pico con el fiscal, o el fiscal con el procurador, o el procurador con el Consejo de la Judicatura, o el Consejo de la Judicatura con la Corte Constitucional. En lo absoluto. No había mayores problemas entre el Tribunal Electoral, el Consejo Electoral, la Corte Constitucional. No había mayores problemas, en lo absoluto, en lo absoluto. Las discrepancias eran prácticamente cosméticas y en mucho hasta aparentes. Alguna pelea interna, alguna cosa por el estilo, a veces, esos tira y afloja por quién tenía un poco más de poder dentro del círculo, pero no pasaba de eso. Pero vea usted que se acaba el correísmo,
se acaba ese dominio autoritario del poder por parte de un jefe del Estado y se nos cae la estantería, pero se nos cae la estantería encima. ¿Ya? Entonces aquí ahora cada uno es el más gallo que el otro, entonces la fiscal contra el resto del mundo, el contralor que no hace nada, la Corte Constitucional tratando de sacar la cabeza, que el Consejo de Participación por segunda vez trata de revisarle y la otra se preocupa, que el Consejo Electoral sigue haciendo la misma payasada de elecciones y que no sabe para dónde ir, un tribunal electoral que bueno, ya veremos, que ha tenido algunas decisiones harto graciosas. Entonces, uno se pregunta, es que en realidad es un problema de personas o es un problema de régimen institucional, y la respuesta es esa: su régimen institucional está mal hecho y no se hizo mucho. El que más hizo para tratar de corregir los temas del régimen institucional, hay que decirlo, fue finalmente Lenín Moreno. Pero de ahí en adelante, de lo que pasó el 2018 en adelante, un desastre. Es decir, los nombrados, cada uno es más exquisito que el otro. Entonces, bueno, tenemos ese gran problema. Nadie coordina, todos quieren estar encima del de más allá. Se controlan las cosas que me gusta controlar y no las que no me gusta controlar. Y al final tiene esto, hasta tiene un despelote entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional. Bueno, qué problema, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su opinión, siempre clara, directa, para tratar de entender qué es lo que nos está pasando en el país. No me diga que entendió, porque yo no. Yo sí lo entendí, y me da cierta tristeza, porque cuando uno entiende lo que está ocurriendo, se da cuenta que esto no vamos a salir en diciembre con un nuevo gobierno, sino que efectivamente hay que cambiar la estructura institucional de este país, sin duda. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto. Un placer. Gracias. Luisa, tú tienes